Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Dele una sonrisa colgate a la persona que está al lado y dígale qué bueno que estás en la casa de Dios. Colgate no está aportando nada, así que mejor, bueno, vamos a orar por eso. Pero Dios les bendiga a todos en esta mañana. ¿Cuántos están contentos, felices de tener a la familia pastoral aquí de regreso, verdad? Nos hacían falta, les extrañamos. A la familia pastoral les queremos, les amamos, les respetamos. Estoy agradecido primeramente a Dios y al pastor por darme esta oportunidad. Cuando me enteré que él iba de vacaciones, me conecté rápido para decir, pastor, heme aquí, cuente conmigo, ¿verdad? Y ese creo que debe ser el motor de todos nosotros, ¿verdad? De ser obreros, como decía el pastor, competentes y disponibles para lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos y que tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Estoy hablando de usted. ¿Cuántos obreros hay acá? Así que no tengan miedo, no pongamos excusas. Dios quiere hacer algo con nosotros. Amén. Así que quiero recordar lo que siempre nos recuerda nuestro pastor, que de poner los celulares en silencio, en modo vibrador. Si usted tiene que hacer alguna llamada de emergencia, puede salir para afuera para no distraer al hermano que tiene al lado. Y siempre recordamos, los niños ya están en las clases, aquí están los niños más lindos, más grandes, ¿verdad? Y el sermón es la parte central, si bien todas las partes son importantes, el sermón es la parte donde Dios nos habla y nosotros respondemos. ¿Cuántos queremos responder por fe a lo que Dios nos quiere decir? Ya no creo que, no voy a hacer ninguna introducción al contexto histórico. Esta serie, ¿para cuántos ha sido de bendición esta serie? Yo creo que tanto para nuestro pastor como para Diego, para mí ha sido un desafío esta serie. Hemos tenido que abrir muchos libros, Biblia de estudio, diccionario, pero gloria a Dios que Dios nos ha dado la capacidad en su gracia, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos es de Dios. Así que no voy a dar un contexto. Todos sabemos que el pueblo de Dios estaba en el desierto y en medio de ese tiempo de desierto, Dios decide habitar en ese tabernáculo que estamos recorriendo. Si hay alguien por primera vez y quiere ponerse al día con todo lo que estuvimos viendo, puede visitar la página de Facebook, de la iglesia, de YouTube o el sitio web. Amén. ¿Cómo se siente después de Acción de Gracias? ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Dónde están los galanes, verdad? ¿Verdad? El otro día yo le enseñé una foto a un hermano y me dijo, no, usted no era un galán, usted era un tanque de guerra, me dijo. Y yo ya lo perdoné a ese hermano. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy quiero hablar acerca de otro elemento que había dentro del tabernáculo y es el candelabro de oro. Así que le invito a que nos pongamos de pie. Y yo creo que qué bueno que hoy se encendió la luz, porque hoy no voy a hablar de pan, hoy vamos a hablar de luz y vamos a hablar acerca de ese candelabro de oro. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo iluminándonos y ayudándonos a entender, a discernir lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Padre amado, Padre bueno, Señor, Padre amoroso, Señor, estamos aquí reunidos, Dios tu pueblo, Señor, con ansias, con ganas, Señor, de que tú nos hables, Señor, porque cuando tú hablas, Señor, todo cambia, Señor, la realidad cambia, Señor. Necesitamos, Señor, que en este peregrinaje de la vida, Señor, en este proceso que nos está tocando vivir, en muchos procesos desiertos, Señor, caminos, Señor, oscuros, conocidos y tenebrosos, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, te pido, yo no ser hablando en esta mañana, quiero ser solamente un instrumento, un vaso, Señor, y ser usado, Señor, por ti. Que no sea yo hablando, Señor, mis palabras, porque si yo hablo no pasa nada, Señor. Queremos que tú hables, Señor, a tu pueblo, Señor, a nuestros corazones. Espíritu Santo, ilumínanos, Señor, para poder entender lo que ya nos revelaste, Señor, en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo del 31 al 40. Son las mismas páginas del domingo pasado, página 74, si usted tiene la nueva versión 2022, y en la otra versión más anterior está en la página 76.
Página 74 o 76. Gracias, gracias. Éxodo 25 del 31 al 40. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a dar unos 2-3 segunditos. Si alguien necesita ayuda, levante la mano para que un líder, una persona se le pueda ayudar a poder buscar. Gloria a Dios. Dice así, el candelabro. Dice el versículo 30, el capítulo 25, versículo del 31. Hace un candelabro de oro puro trabajado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. De los costados del candelabro saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 de otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salen del candelabro habrá un cáliz, debajo del segundo par de brazos habrá un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos habrá un tercer cáliz. 6 brazos en total. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro trabajado a martillo. Versículo 37. Hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus cortapábilos y braseros deben ser de oro puro. Para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usará un talento de oro puro. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Versículo 40 dice, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que te mostró en el monte. Quiero repetir eso. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te mostró en el monte. Esto es palabra de Dios. ¿Puede tomar asiento, amada iglesia? Qué bonito y qué hermoso es cuando nos aseguramos de hacer todo y de la forma que Dios nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se equivoca, Dios tiene un diseño para todo. Y quiero hablar en esta hora hoy voy a hablar acerca de la luz. Vamos a hablar del candelabro. Si en algún momento digo candelero, me disculpa. Tengo aquí en mis notas candelabro, pero a veces se me confunde la palabra y digo candelero. Pero ¿cuántos le hemos tenido miedo a la oscuridad alguna vez en la vida? Levante la mano. ¿Cuántos le hemos tenido miedo a la oscuridad? ¿O cuántos hemos caminado quizá por un túnel oscuro? Y yo traje esta carretera. Esta foto, vieron que ahí no hay lámparas, no hay luces y solamente quizá esta foto fue sacada con las luces de un carro y fue la foto que más me llamó la atención para poder compartir. Quiero contar un ejemplo personal mío. A mí me pasó siempre que vamos a Orlando, que vamos por allá un poquito más al norte y nos toca manejar con mi esposa. Yo soy el que siempre se duerme y ella es la que siempre termina manejando. Y nos ha pasado en la noche que vamos por carreteras que decimos realmente qué oscuridad. Y a veces he hecho algo que no se lo recomiendo que haga, escuche, pero no lo imite. Y le digo a mi esposa, qué oscuro que está aquí. Y vemos que no viene nada de atrás ni de adelante. Y yo he tratado recto y apagar la luz un poquito del carro por 1 o 2 segundos para ver realmente la oscuridad y no se ve nada. Y a veces la hemos prendido y dije, wow, ¿cómo hará una persona para poder caminar en la oscuridad? Y en esos caminos hemos visto venados, hemos visto cosas de verdad que yo digo, ¿cómo hará una vez en esa oscuridad vimos a una persona con un bidón caminando en esa oscuridad, en la 75 Norte, en el Turnpike, en esos lugares, y qué oscuridad, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo a veces la luz lo cambia todo? ¿Sí o no?
Usted está en tu casa, se levanta, no prendió la luz, no encuentra el zapato, no encuentra algo, los hombres perdemos todo, digan amén, ¿verdad? Y prendemos la luz y la realidad cambia y encontramos todo, ¿verdad? ¿Vieron el efecto que causa la luz en la vida del ser humano? Y el pueblo del desierto, el pueblo de Dios estaba en ese desierto atravesando, entre comillas, un tiempo oscuro. En ese lugar intermedio de donde Dios lo había rescatado de Egipto, de la esclavitud, y ellos estaban rumbo, hemos hablado, a la tierra prometida, a esa tierra que fluía leche y miel, pero ellos aún no miraban nada, no miraban leche, no miraban miel, porque estaban atravesando un desierto. ¿Cuántos muchas veces atravesamos desiertos? Desiertos oscuros, tenebrosos, tormentas. Yo siempre digo huracanes espirituales, estas temporadas que uno no elige pasar, esas temporadas que nos tocan. Y yo traje antes de hablar de la luz, y qué hermoso que hoy se encendió la vela, es como que cayó para hoy de lo que vamos a hablar. Y traje para hablar de un contraste, la definición del diccionario de lo que significa oscuridad. Y la oscuridad en el diccionario dice es la ausencia ¿de qué? De la luz. Por ejemplo, la noche es un tiempo de oscuridad porque la luz del sol está ausente. Entonces vamos a volver otra vez a la imagen. Ahí tenemos casi todos los elementos dentro del lugar santo. Allá está al fondo el lugar santísimo. Ya vimos los atrios, ¿verdad? Que está afuera, el lavacro. Y este era el candelabro que tenía seis lámparas, una más grande en el medio que representa a Cristo. Y quiero traer algunos datos técnicos de este candelabro que estaba adentro del tabernáculo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de la mesa del pan, de la proposición, que estaba al lado sur, pero enfrente de la mesa de la proposición, del lado norte, si la brújula y las coordenadas, no, ¿verdad? Del lado norte estaba este candelabro de oro. El candelabro de oro tenía la forma de un árbol floral con un trono central, tenía 6 ramas, 3 a cada lado, haciendo un total de 7 lámparas, incluyendo el trono central, ¿verdad? Ahí lo tenemos otra vez. Y cada una de las 6 ramas tenía adornos en forma de cálices, botones y decoraciones en formas de flores de almendra. En la parte superior de cada rama y del trono habían lámparas donde se colocaban aceites para ser encendidas. Ahora vamos a ver quién encendía esas lámparas. Y el candelabro, como vimos, se hacía de oro puro y era solamente de una pieza. Eran 6 lámparas, una en el medio, la séptima que era más grande, que sombra y figura de Cristo, de cómo la iglesia está unida a Cristo, pero ese candelabro era de oro puro y era solamente una pieza, no era que se desarmaba. Vimos que fue hecho a martillo y según Éxodo 37 pesaba aproximadamente 1 talento de oro, que equivale a unas 75 o 90 libras de oro. Pesadito, ¿verdad? Ese candelabro, ¿verdad? Según las medidas antiguas. Y algunos se preguntarán en esta mañana, hermano Gustavo, ¿cuál era el propósito de ese candelabro? Yo le hago una pregunta, ¿cuál es el propósito de la luz? Alumbrar. Entonces el propósito de ese candelabro era alumbrar, ya que el lugar santo no tenía ventanas, porque era una tienda, un tabernáculo, una carpa removible que se montaba, que se desmontaba. Y al no tener ventanas, el tabernáculo tenía cortinas. Entonces el propósito del candelabro era iluminar el lugar santo del tabernáculo. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo sé que es mucho, cuesta, pero ahí estamos, ¿verdad? Y el Levítico capítulo 24, no tengo tiempo hoy, explica cómo Dios le ordenó a Moisés que utilizara aceite de oliva
para que las lámparas estén encendidas de manera continua, y esas lámparas simbolizaban la luz perpetua de Dios que habitaba entre su pueblo. ¿Cuántos saben que entre el pueblo de Dios habita la luz de Dios? Y esas lámparas representaban la luz perpetua y continua de Dios sobre su pueblo. Dios estaba diciendo, mi pueblo no va a permanecer en oscuridad. Era una forma de decir, yo no voy a permitir que mi pueblo camine bajo oscuridad. Esas lámparas estaban de manera continua en la presencia de Dios. Y el candelabro, vieron que digo candelabro y candelero mezclado, entonces no sé ni lo que digo. Pero el candelabro era un recordatorio del pacto de Dios con Israel como su pueblo escogido. Así como el pan que vimos el domingo pasado, esa mesa era un recordatorio del pacto, este candelabro también, cada elemento nos recuerda a Cristo, nos trae a Cristo, nos apunta a Cristo, nos refleja a Cristo. Es una sombra de aquel que iba a venir. Y encender esas lámparas, encender ese candelabro, no era solamente una tarea, escuche bien esto. Era un elemento de adoración con un propósito espiritual. Encender ese candelabro tenía un propósito espiritual. Una tarea diaria que simbolizaba obediencia. ¿Cuántos saben que Dios requiere de nosotros obediencia? Devoción, respuesta. Y que vivamos en la gracia hoy no limita a que no haya cosas que tengamos que hacer nosotros. Yo siempre digo, Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios que ya ha hecho todo para salvarnos. Que la salvación que hoy tenemos en Cristo, usted y yo no tenemos que hacer nada para conseguirla. Pero Dios demanda y requiere obediencia, devoción, que le sigamos. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús habló de negación. Habló de que había que cargar una cruz, habló de que había que seguirle. Y esta tarea diaria de encender las lámparas simbolizaba obediencia, simbolizaba devoción del pueblo hacia Dios. Encender estas lámparas, encender este tabernáculo, escúcheme bien, era una oportunidad diaria para los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los encargados de encender esta lámpara. Era una oportunidad diaria de renovar su pacto con Dios. Era lo que les tocaba hacer ellos en servicio a Dios. Y de esto podemos sacar una pregunta que no la tengo aquí en mi sermón, pero ¿qué requiere que hagamos nosotros hoy en respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que quizás no estamos haciendo? Pero cada uno tiene una parte en el reino de Dios para que su reino avance. Y en Éxodo capítulo 30 explica cómo cada mañana, cada tarde, Aarón, el sacerdote, tenía la responsabilidad. Miren, Dios está buscando gente responsable para su obra. ¿Cuántos dicen amén? Y Aarón tenía la responsabilidad de listar, de limpiar y de mantener esas lámparas. Y Aarón se tenía que asegurar de que esas lámparas tengan suficiente aceite. Y también el sacerdote Aarón debía de encender esas lámparas en la tarde para que esa luz fuera clara y brillante. Amada iglesia, sin luz no podemos vivir. Y hoy vemos las noticias del pueblo de Cuba. Y no estoy metiéndome en política, estoy metiéndome en la realidad. Con los apagones, con las situaciones que usted ve y que nosotros vemos, que cuando falta la luz, realmente no se puede vivir de la manera que Dios diseñó. Porque Dios es luz. Entonces sigo con el tabernáculo y ahora entro, ya me meto en el hoy. Pero sin la luz del candelabro, el lugar santo estaría completamente oscuro. Imagínese todo eso, todo lo que pasaba
El pastor nos ha dado unas excelentes enseñanzas de esa puerta del tabernáculo, ¿verdad? Que representaba a Cristo. Del sacrificio del lugar del lavacro donde los sacerdotes se lavaban las manos, los pies, todo el tour lo hemos visto en la entrada, hemos visto, pero imagínense el lugar santo, a oscuras. Sin la luz del candelabro, el lugar santo estaría completamente oscuro y los sacerdotes no iban a poder desempeñar sus tareas sagradas. Encender el incienso, comer los panes, encender las lámparas, eran tareas sagradas. Cambiar el pan de la proposición o quemar el incienso en el altar, como le acabé de decir, eran tareas sagradas. Porque ellos estaban haciendo todo conforme a lo que Dios le había ordenado a Moisés. Por eso digo qué lindo y qué hermoso cuando hacemos todo como Dios nos manda. Y el candelabro era el encargado de proporcionar luz y la ausencia. Escúcheme bien, imagínese el tabernáculo si no tuviese el candelabro. Porque era todo un viaje, un recorrido de no quiero decir cosas, sino de procedimientos sagrados para llegar a ese lugar santo y después el lugar santísimo. Imagine sin luz. Si no estuviese la luz del candelabro, el lugar santo estaría completamente oscuro y los sacerdotes no iban a poder hacer esas tareas sagradas. Escúcheme bien esto. La ausencia del candelabro representaba la imposibilidad. Escúcheme bien. Si no hubiese candelabro, hubiese habido en el tabernáculo una imposibilidad de acercarse y de servir a Dios según las instrucciones dadas. Por eso Dios le dijo a Moisés, hagan así, 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 así. Y esa luz jugaba un papel importantísimo porque sin esa luz no se iba a poder desempeñar todas esas tareas en el tabernáculo. Hablando de todo esto, ¿verdad? Hay un principio que Dios nos quiere enseñar y que Dios nos quiere traer en esta mañana. Que la luz de Cristo no solamente nos salva de las tinieblas, sino que la luz de Cristo nos guía para hacer luz para otros. Lo voy a repetir. Ahí se lo traje. La luz de Cristo no solamente nos salva de las tinieblas, sino que nos guía a hacer luz para otros. Hay muchas canciones que hablan del cielo y de la gloria venidera y de la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Cristo, ven pronto. Pero la vida eterna, hermano, no es solamente un pasaporte al cielo, sino que la vida que Dios nos regala, no solamente para tener un pasaporte, ok, tengo la vida eterna, tengo la luz, tengo a Cristo, tengo a Dios, no, sino ¿qué yo voy a hacer con esa luz del Evangelio? ¿Cuántos dicen amén? Y hay canciones que yo cantaba y yo no me quedo, me voy con Él y gloria a Dios por todo. Pero mientras estamos acá, Dios está esperando una responsabilidad y una respuesta. Por eso le puse que la luz de Cristo, ahora sí, no solamente nos salva de las tinieblas, sino que nos guía a hacer luz para otros. ¿Sabe que el candelabro en el tabernáculo representaba la presencia continua de Dios iluminando a su pueblo? Y la luz de Cristo, ¿cuántos tiene la luz de Cristo? Levante la mano. Si usted no la tiene, hoy usted puede tomar la decisión. Pero la luz de Cristo no solamente tiene un propósito redentor, sino también tiene un llamado a ser testigos visibles de esa luz en nuestras acciones, carácter y estilo de vida. Y quiero hablar acerca de dos significados que tiene el candelabro. Realmente el candelabro tiene tantos significados que deberíamos de hacer esta serie por un año, pastor. No pudiésemos quizá, pero quiero hablar de dos significados que tiene el candelabro, entre otros.
Uno, el primero es que el candelabro era una sombra de Cristo, la luz del mundo. El evangelio que hoy conocemos, amada iglesia, es la buena noticia que nos revela la luz de Cristo. Y en el Nuevo Testamento Jesús se presenta a sí mismo como ¿qué? Como la luz de vida espiritual que Dios vino a dar a su pueblo. En Cristo, amada iglesia, hoy nosotros tenemos la manifestación completa de la luz de Dios. Porque Cristo ilumina los corazones y nuestras mentes, ilumina las tinieblas de pecado y nos guía hacia la vida eterna. Pero el candelero representa a Cristo como la verdadera luz del mundo. Mire lo que dijo Jesús. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad. Hermano, si usted quiere vivir en la luz, siga a Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Hay gente que quiere vivir en la luz, pero de estar apartado de aquel que es la luz, porque la luz no es algo, la luz es alguien. Y Jesús dijo, el que me sigue no andará en oscuridad. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en el año 2024 es, ¿estoy buscando la luz para que se me arreglen todos los problemas o estoy buscando a aquella persona que es la luz? Que si estoy cerca de la luz, mis pasos van a ser alumbrados. Y hay muchos versículos que nos hablan decenas acerca de la luz y es imposible traerlos todos, pero dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan capítulo 1, versículo 9, dice así, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. En diciembre no estamos celebrando el mejor mes para encontrar mejores ofertas o mejores especiales, sino estamos celebrando a ese personaje que se viste de rojo. Usted ya sabe, hablo en código, igual los niños no están, no quiero herir sensibilidades, pero estamos celebrando en diciembre que la luz vino a alumbrarnos. Y el primer significado era eso, la luz. Ese candelabro representaba a Cristo, a la luz de Cristo. Y otra cosa, y en este segundo significado entramos usted y yo. Otra cosa que representaba el candelabro es el testimonio de la iglesia de Jesucristo. El candelabro significaba que la iglesia es la luz de Jesús para el mundo. La palabra dice que una luz nos enciende para ponerla en un lugar que no se va a ver, sino que una luz, o quien en su casa pone la luz en el piso, no, la luz siempre está ¿en dónde? Arriba, excepto esas chiquititas que se ponen. Pero el candelabro significa que la iglesia es la luz de Jesús para el mundo. Dice la palabra, mire lo que dice en Romanos. Aquí está. Es que tuve que sacar muchos versículos porque no me iba a dar el tiempo. Pero dice ahí, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero el candelabro, amada iglesia, representa a la iglesia. La iglesia que ha sido llamada a alumbrar a gente que necesita de Jesús. El propósito del candelabro es simbolizar de que Dios es la fuente de luz que guía a su pueblo. El candelabro es un recordatorio constante de que la presencia de Dios ilumina a los creyentes por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Amada iglesia, el candelabro hoy en día el candelabro en ese tiempo
no solamente representaba a Jesús, el candelabro representaba a la iglesia, que hemos sido llamados para hacer luz. Y el mismo problema, amada iglesia, que atravesó el pueblo de Dios en el desierto, es el mismo problema que muchas veces atravesamos hoy. Así como el pueblo de Dios estaba en ese desierto atravesando un tiempo entre comillas oscuro, y no entre comillas porque la noche era oscura, pero Dios estaba con ellos. A nosotros muchas veces nos sucede hoy lo mismo. Atravesamos desiertos, carreteras oscuras de la vida, de lutos, problemas, enfermedades, separación, sorpresas, diagnósticos. Y atravesamos esos momentos oscuros y desiertos donde sentimos que no sabemos dónde caminar. En medio de tanta oscuridad. No sé si alguna vez usted escuchó la expresión que yo he dicho, no veo la luz al final del túnel. Y cuando usted está como saliendo un poquito del problema, usted dice, y decimos nosotros, wow, hasta ahora veo la luz, un poquito de luz al final del túnel. Lo opuesto a la luz es la oscuridad. Y la oscuridad en la Biblia simboliza el pecado y la separación de Dios. La oscuridad en la Biblia es la condición en la que el ser humano vive sin la guía de la verdad divina, alejado de la justicia y bajo el poder de las fuerzas malignas. La oscuridad, mire esto, qué tremendo, hermano, esto es bien profundo. La oscuridad es ese lugar donde habita el error. Escuche bien, la oscuridad es ese lugar donde habita el error, el desorden moral y la muerte espiritual. ¿Usted ve de dónde Dios nos ha arrancado y sacado con su mano poderosa? Dice Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Hermano, la vida cristiana no es fácil, levante la mano. Una vez yo vi una persona aquí en Miami, en la calle, y decía, acepte a Cristo, su vida va a ser color de rosas. Gracias. Y vi ese cartel y la vida va a ser color de rosa, acepte a Cristo. Y yo dije, qué herejía, qué error, qué mentira, están mintiéndole a la gente. Porque la vida del cristiano no es fácil. Porque los cristianos estamos batallando en una lucha constante entre la luz y la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Día a día estamos batallando entre la luz, entre la oscuridad. Estamos batallando entre el llamado a vivir con Dios y las tentaciones y el pecado y el mundo. Y la lucha del cristiano no es solo externa, sino interna. Es una lucha en la mente, en el corazón, ya que como creyentes debemos decidir seguir la luz de Cristo y rechazar las tentaciones de la oscuridad. No es fácil ser cristiano. Pero no ser cristiano es más difícil. Y no es fácil ser cristiano. Mire lo que dice el libro de Romanos. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada. ¿Cuántos saben que adentro de nosotros, hermano, no hay nada? Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, adentro mío, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Cuántos se sienten identificados? Como dice nuestro pastor, yo sé que a usted no le pasa solamente a los predicadores. Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Imaginemos por un momento, en nuestra vida hoy, los que estamos en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cómo sería? Y póngase a pensar, ¿cómo sería nuestra vida hoy sin Cristo? Sin esa luz. Si en Cristo muchas veces la vida es difícil. Viviríamos en caos, en confusión, en inseguridad, en el pecado, sin dirección, sin propósito, sin esperanza. Pero qué bueno que vino Cristo. Y así como el candelabro daba sentido y luz en ese tabernáculo, Cristo vino a dar propósito, sentido, luz, dirección, salvación a nuestra vida.
La iglesia sin la luz de Cristo no podía ser portadora de esa luz. La iglesia sin la luz de Cristo no sería iglesia. ¿Sabe que hoy somos iglesia? Porque tenemos a Cristo, que es la luz. Pero Dios nos da en su palabra las buenas noticias del Evangelio. Jesús fue el héroe que vino a traernos la luz que necesitábamos. No solo al pueblo de Israel en el tabernáculo, sino esa luz se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús fue el héroe que vino a traernos luz. Quiero leer una frase de un conocido teólogo. John Piper, un conocido teólogo, dijo la siguiente frase. Escuche bien. La luz de Cristo no solo revela lo que es verdad, sino que también expulsa las tinieblas del corazón, llenándolo de gozo y esperanza eterna. Lo voy a repetir. La luz de Cristo no solo revela lo que es verdad, sino que expulsa las tinieblas del corazón y lo llena del corazón de gozo y esperanza eterna. C.S. Lewis dijo una frase que también se conecta con lo que estamos hablando. Mire esto qué poderoso. Dice, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. Dice así, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, sino porque con él veo todo lo demás. Dice, creo en el cristianismo como creo en el sol. No solo porque lo veo, sino porque gracias al sol yo puedo ver todo lo demás. Hermanos, Cristo es aquel que nos ayuda a ver todo como realmente es. En esta cita refleja cómo la luz de Cristo no solo ilumina nuestras vidas, sino que también nos permite entender el mundo y la verdad de Dios. Y es un paralelo al simbolismo del tabernáculo que representaba la luz divina y la verdad de Dios iluminando al pueblo de Israel. Amada iglesia, el Evangelio de Cristo es como una luz que nos permite ver cuánto antes lo que hacíamos malo pensábamos que estaba bien. ¿Sí o no? Vinimos a Cristo y ahora podemos ver no solamente a Cristo, sino el mundo diferente. Y decimos, wow, ahora tengo la luz, tengo a Cristo. Ahora veo que lo que antes hacía estaba mal y ahora voy a tratar de vivir con la ayuda del Espíritu Santo, apartarme, porque Dios comienza a poner nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas motivaciones. Antes no quería saber nada de Dios y de iglesia, pero Cristo vino, me rescató, se acercó a mí a pesar de, no porque era bueno, sino a pesar de que no era bueno. Y ahora vemos la vida diferente y batallamos y luchamos y el Espíritu Santo está ayudándonos. Pero el Evangelio, amada iglesia, de Cristo es como esa luz que nos permite ver, que nos transforma, que nos guía y que nos permite como creyentes que podamos ver la vida de una perspectiva divina. Tal como el candelabro iluminaba el lugar santo, Cristo nos está iluminando hoy a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Y quiero ir, como quien dice, aterrizando otra vez el avión, abróchese en los cinturones. Pero yo hablé recién de que el cristiano tiene una lucha entre las tinieblas y la luz, pero sabe que tenemos una esperanza en Cristo. Es cierto que tenemos una lucha entre las tinieblas, entre la luz, pero escuche bien esto. Si usted lo entiende, yo estoy seguro que le aplaudimos, gritamos, damos voces de júbilo, pero el creyente tiene la promesa de la victoria segura a través de la obra de Cristo. Miren, amada iglesia, a pesar de que batallamos y vivimos en una lucha constante de la luz con las tinieblas, tenemos la victoria asegurada porque no se trata de lo que yo hice, se trata de lo que Cristo hizo por mí. Y que en Cristo hoy nosotros lo podemos conseguir. La luz de Cristo tiene el poder para transformar al creyente, sacándolo de la oscuridad y llevándolo a la luz donde puede vivir en libertad, paz y victoria sobre el pecado. Mire lo que dice Colosenses. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Voy rápido.
Efesios 5, del 8 al 10 dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. ¿Qué dice que somos qué? Luz en el Señor. Dice, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad y comprueben lo que agrada al Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Mire lo que dice, amada iglesia. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y el Cordero es ese candelabro. Y este es como quien dice, el final del propósito de Dios, ¿verdad? Para nosotros, vivir en esa luz eternamente. Y quiero ir cerrando diciendo esto. Dios siempre en cada palabra, en cada mensaje, Él nos habla. Y siempre Dios nos llama a responder. Y yo quise citar para este momento en donde todos respondemos, es el libro de primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Dice así, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Dice, ¿para qué? Es como que Dios nos está diciendo en otras palabras, para que respondan. Para que no solamente estemos celebrando a esa luz de Cristo y viviendo en ella, sino para decir, la luz que porto, voy a llevar luz a un mundo que está en tinieblas, en oscuridad, en caos, en inmoralidad, en pecado. Dice, ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. ¿Dónde estábamos nosotros? En las tinieblas, a su luz admirable que es Cristo. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Quiero leer otro versículo rápido, perdón, pero traje mucha Biblia. Mateo 5, del 14 al 19, dice así, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Dice el 16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Jesús es la luz del mundo que nunca se apaga, pero Jesús nos invita a responder siendo portadores de esa luz. Amada iglesia, la luz del Evangelio. ¿Cuántos están felices con la luz de Jesús? No aplauda porque ahora no sé si va a aplaudir con lo que le voy a decir. Aplauda pues, Dios es bueno. Pero escuche esto. La luz del Evangelio no es solamente para ser recibida, sino también para ser compartida. ¿Hemos estado solamente recibiendo esa luz? ¿O hemos tratado de decir, Señor, si tú me sacaste, has tenido misericordia y me amaste, yo voy a transmitir esa misericordia, a hablarle a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, de ese Cristo que me sacó de las tinieblas a su luz admirable? Amada iglesia, Dios nos llama a responder, Dios nos llama a actuar, Dios nos llama a brillar. Mire lo que dice Filipenses 2:15. Me fui. Bueno, se lo voy a leer. Dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Y quiero cerrar con esto. La luz del Evangelio no es solo un regalo, sino también una responsabilidad. Y ayer cuando estaba terminando de armar el mensaje, porque no lo hice ayer yo estaba pensando, y escuche esto, pastor, no es casualidad que esta iglesia se llame Sunlight Miami.
Y ayer creo que el Espíritu Santo me estaba recordando, ya dicen que terminé de predicar aquí, que Sunlight Miami significa faro de luz. ¿Estoy bien, pastor? Faro de luz. Y responder significa decir, yo voy a ser ese faro de luz en esta ciudad. Yo no voy a callar lo que he recibido de parte de Dios. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a responder a Dios. ¿Qué significa responder, hermano Gustavo? Responder significa que incluso cuando atravesamos momentos de oscuridad, podamos hacer la voluntad de Dios a través de Cristo. Y una pregunta que siempre me gusta hacer, ¿estás en Cristo? ¿Estás en esa luz? ¿Estás en oscuridad o estás en la luz? En este mes que hoy es diciembre 1, si no me equivoco, se recuerda, todos sabemos que quizá exacta la fecha no fue, pero recordamos la venida de Jesús al mundo, que con su nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección vino a traernos luz, a cambiar nuestro destino eterno y nuestro propósito aquí en la tierra. Estás en Cristo, has sido llamado a su luz admirable, porque en Cristo podrá disfrutar de la luz de su presencia incluso en medio de la oscuridad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, porque eres grande, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a responder, Señor, a ti, Señor. Tú eres esa persona que puso fin a todo sistema de sacrificios, porque tú fuiste ese sacrificio. Que podamos día a día, Señor, caminar, Señor, en esa luz. Y no solamente quedarnos con ese regalo, con esa luz recibida, sino de decidir servirte y ser luz para otros, Señor. Que podamos, Señor, hacer la obra, Señor, que tú nos mandaste como discípulos, Señor. Ser discípulos que hagan otros discípulos, Señor. Que lo mismo que hemos recibido. Hoy estamos aquí quizá por mucha gente que oró por nosotros. La pregunta que nos debemos de hacer, ¿estamos orando por nuestros familiares? Hoy estamos aquí en la iglesia porque alguien nos invitó. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿yo estoy respondiendo? ¿Yo estoy invitando a otros? Quizá estamos aquí porque alguien fue impaciente y Dios lo usó con su impaciencia para venir a Cristo y nosotros le hablamos una vez al vecino, nos dijo que no y ya dijimos, bueno, no le hablo más. Estamos dando por gracia lo que hemos recibido por gracia. Señor, gracias. Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que este año sea un año de luz, Señor. No solamente, Señor, la luz de Cristo que habita en nosotros, que podamos ser esas lumbreras, Señor, que dice tu palabra, que brillan, Señor, en medio de la oscuridad. Miami necesita mucha luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.